El día de hoy vamos a estar platicando acerca de las porciones y los equivalentes de alimentos. ¿Cuánto es una porción? ¿Qué es una taza? ¿Una cucharada? Bueno, de esto y más vamos a estar hablando en tu programa en línea, así que te invito a que te quedes con nosotros a través de Radio Mujer 1040. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien y bueno, pues a lo mejor todavía algunos ya descansando o todavía algunos trabajando, manejando, yendo a la escuela porque todavía es temporada de clases y bueno, pues el día de hoy les tengo preparado un tema que es sumamente interesante porque vamos a estar platicando acerca de las porciones, los alimentos, las equivalencias, qué es una cucharada, qué es una taza, porque en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no nos dicen, bueno, esto es una porción? Pero no tenemos ni idea de cuánto es una porción de fruta, de verdura. En fin, me encantaría que el día de hoy quedara muy claro este concepto. Así que bueno, pues doy la bienvenida a todos los que ya nos están sintonizando a través del 1040 de AM, también a través de la página www.radiomujer.com.mx para quienes nos sintonizan a través de otras partes del mundo o de aquí de nuestras ciudades de México. Muchas gracias por hacer posible este programa y por llevar esta información, compartirla a todas las personas para que juntos sigamos aprendiendo y poniendo en práctica más conceptos de salud y nutrición. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de una herramienta que nosotros los nutriólogos tenemos para diseñar un plan de alimentación y esto se conoce como el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Este sistema, bueno, surge de la necesidad de ofrecer una herramienta didáctica sencilla para dar variedad a los planes alimenticios individuales. En primera instancia fue de los pacientes que tenían diabetes. Fíjense, el primer sistema de equivalentes lo publica la Asociación de Dietistas Americanas en 1950. Por ahí, en los años 70, la licenciada en nutrición Ruth Simonson, mi tocaya, empezó a utilizar una traducción del sistema norteamericano. Y fue hasta 1988 cuando un grupo de nutriólogas del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, adaptaron este sistema para la población mexicana e incluyeron alimentos utilizados en el país. Entonces, en el año 2000, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes fue revisado por Ana Berta Pérez Lizaur y Leticia Marván Larborde y consensado por un grupo de expertos de varias instituciones en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues desde entonces tenemos ya este sistema con alimentos mexicanos, con porciones, con raciones y bueno, pues ya va en la cuarta edición, este librito que es como la Biblia de los nutriólogos y más que aprenderlos, bueno, yo les quiero recordar que este sistema es un método útil para el diseño de planes de alimentación normales, modificados y personalizados, en especial para las personas que necesitan controlar la ingestión de energía y equilibrar su ingestión de nutrimentos para obtener un peso corporal saludable. Aquellos que ya han ido a lo mejor a consulta con un nutriólogo, generalmente les darán un tríptico, ¿no? Donde vienen estos grupos de alimentos, donde vienen por porciones, raciones. Algunos dirán, ay no, es que a mí no me gusta medir, no me gusta pesar, a mí me gusta que me digan qué desayunar, comer y cenar. Yo siempre insisto en la posibilidad de ser más abiertos en este sentido. Cuando tú tienes un menú ya previamente diseñado para lunes, martes, miércoles, si por ejemplo, vamos a suponer que no fuiste de compra el fin de semana, pues si ahí decía que tenías que comer calabaza y no hay calabaza o no es temporada de calabaza, pues ya no lo seguiste, no la compré, bueno, pues ya ni modo, el lunes vuelvo a empezar, entonces dejas tu hojita ahí a un lado y es más fácil que no te adhieras a ese plan de alimentación. Cuando se te da un sistema de equivalentes, la idea es eso, aprender las porciones y aunque tú tengas una fiesta, una reunión, por ejemplo, pues voy a ir a una taquiza, híjole, a ver, ¿cómo cuánto será una porción de arroz? Bueno, pues más o menos es esto, ¿no? Entonces puedes adherirte mucho más fácil a las recomendaciones
porque tienes la idea de a qué equivale cada cosa, y si es verdad te vas a pasar a lo mejor en ciertos nutrimentos como la grasa, porque pues no sabes qué tanto aceite o grasa utilizaron para cocinar, pero de alguna manera vas a tratar de apegarte lo más posible, porque esto ayuda a dar flexibilidad a un plan alimenticio. ¿En qué se basa este sistema de alimentos equivalentes? Bueno, se basa en aquella porción o ración, que así también le podemos llamar, de alimento cuyo aporte es similar a los de su mismo grupo en calidad y en cantidad, lo que permite que puedan ser intercambiables entre sí. Es decir, se clasifican de acuerdo a grupos de alimentos. Si yo te digo, dentro del grupo de las frutas está el plátano y está la manzana, pero la ración de plátano es media pieza, mientras que la manzana es una pequeña. Entonces son intercambiables entre sí. Tú puedes elegir comerte o el medio plátano o la manzana o una taza de fresas, y ellos van a ser equivalentes en energía similares, ¿ok? Nada más va a variar un poquito ya lo que es el contenido específico de vitaminas y de minerales. Entonces, los alimentos equivalentes se calculan, también vale la pena decirlo, con el peso neto, es decir, sin cáscaras, semillas, ni huesos, ni espinas. También cuando en el caso de las carnes, bueno, el peso que ya viene indicado ahí es cocido, ya cocido, ese peso es como se está recomendando. Y bueno, dado que la variedad de alimentos de presentaciones disponibles para el consumidor aumenta día a día, pues es una exigencia para nosotros como nutriólogos tener este sistema donde brinde una información clara, concisa, pertinente, pues que les permita tener a ustedes mayor conocimiento acerca de los alimentos. Entonces, pues bueno, como les decía, vienen clasificados por grupos de alimentos, y las porciones que normalmente se utilizan vienen en tazas, ¿sí? Que vamos recordando la medida de una taza. ¿Cuánto debe de ser una taza? Bueno, una taza aproximadamente son 240 mililitros, ¿ok? La famosa taza medidora. De ahí, bueno, que haya media taza, que van a ser 120 mililitros, un cuarto de taza, que van a ser 60 mililitros, y un tercio de taza, que son 80 mililitros. Entonces vale mucho la pena tener estas tazas medidoras, porque así puedes de alguna manera medir con mayor exactitud las recomendaciones que te estamos dando. Son muy económicas, puedes, a veces no encuentras así como las 4 tacitas. Yo aquí en Guadalajara, bueno, en la parte del centro donde venden todos estos trastes, ollas, recipientes, incluso de plástico, ahí pueden encontrar juegos de tazas medidoras, donde hay cosas para repostería, también ahí hay tazas medidoras, o si no, en el supermercado a veces suelen tener el jueguito así de tazas de plástico, o venden unas de vidrio que están graduadas. Entonces está tu taza de vidrio y dice, esa es la medida de una taza, y luego trae una rayita donde es media taza, un tercio de taza o un cuarto de taza. Entonces yo les recomendaría bastante tener este juego de tazas medidoras para con mayor exactitud estar midiendo, porque a veces es muy subjetivo, ¿no? No, pues es que nada más me tomo un vasito, ¿no? Y ya cuando lo mides en la taza dices, ¿cuál vasito? Eran 2 tazas, por ejemplo, de leche, y tú pensabas que era un vasito pequeño. A veces son medios engañosos ciertos vasos, ¿no? Otra cosa que también te recomiendo son las cucharadas. Hay cucharadas medidoras que también ya vienen así en juego. Una cucharada, media cucharada, una cucharadita o un cuarto de cucharadita. Bueno, las puedes encontrar de igual manera donde te comento. Si no tuvieras al alcance, bueno, la medida de la cucharada es la famosa cucharada sopera, que esa abarca alrededor de 15 mililitros o gramos aproximadamente. Y la cucharadita son 5 gramos o 5 mililitros. Esas son las 2 medidas más estándar que utilizamos, y que bueno, pues también hay que tener estandarizada esta cantidad, ¿no? Cuando yo les digo una cucharada, no es la cucharada con las que se sirven literalmente la comida, ya sea de madera o de estas grandes para servir la comida. Una cucharada significa que sea una cucharada sopera, lo que normalmente la conocemos así, que les digo es alrededor de 15 gramos o 15 mililitros, o cucharadita cafetera,
que serían 5 gramos o 5 mililitros, ¿ok? De ahí en más, muchos alimentos van a venir recomendados en gramos. Por eso es a veces recomendable tener una báscula para alimentos. No es caro, ya más vale invertir en salud, y a lo mejor yo sé que no siempre tienes la oportunidad de estar pesando los alimentos, pero en la medida de lo posible vale la pena para ir entrenando al ojo y que sepas aproximadamente el peso y tamaño de ciertas porciones. Y bueno, nos vamos a ir a la primera pausa, pero bueno, regresando, seguimos con estas recomendaciones de las porciones, las raciones y los grupos de alimentos. Quédate aquí, estás en línea y ahorita regresamos. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Continuamos aquí en tu programa en línea, el día de hoy hablando de los alimentos equivalentes, las porciones, las raciones, aprendiendo, y principalmente ese es el objetivo, ya que una parte de nosotros a veces pierde la percepción del tamaño y se sugiere retomar de manera fácil y práctica el hecho del conocimiento de cuánto es una porción adecuada al consumo de una dieta correcta. Entre las ventajas de sabernos este sistema de equivalentes, del cual cuando ya han ido a un nutriólogo, muchas personas reniegan y dicen, es que ¿por qué me pone numeritos? Yo quiero un menú por día, lo que voy a comer. Bueno, la ventaja, les voy a leer las ventajas de saber este sistema de equivalentes. Funciona como un instrumento de trabajo muy útil porque facilita el cálculo de dietas y bueno, disminuye el tiempo empleado en ello. Permite planificar dando mayor variedad, si no, bueno, pues te centras únicamente en ciertos platillos y no tienes la posibilidad de otras alternativas. También simplifica esta orientación alimentaria. Su aplicación requiere de medidas sencillas utilizadas comúnmente en la cocina. Va a disminuir la dependencia del nutriólogo para el mantenimiento de una alimentación correcta. O sea, el objetivo siempre debe de ser aprender a comer, a tener buenos hábitos alimentarios. Entonces, no seguir una hojita por 15 días, luego que te la cambien. Luego a lo mejor hay alimentos que no te gustaron o que no tienes tiempo de preparar. Nada menos el otro día uno de mis pacientes que había ido con un nutriólogo dice, es que me pidió preparar quinoa, dice, pues a mí no me gusta, no sé ni dónde comprarla. Entonces eso dificulta cuando ya es un menú como muy rígido, el decir, híjole, ¿dónde la compro? ¿Cómo la preparo? No alcanzo. Entonces, de lo que tú tengas, pues ya puedes ahí estar cumpliendo con las porciones que estamos diseñando, ¿no? Así que bueno, pues puede ser útil para unificar ese tamaño de las porciones también que aparecen en las etiquetas de los alimentos. Y la desventaja, bueno, yo sé que de primera instancia es como que apréndete este sistema, las porciones, las raciones, ubicar a los alimentos, a qué grupo pertenece cada uno. Créanme, sé que no es fácil. Nosotros, bueno, yo en lo particular cuando entré a la universidad, pues también tenía que estar hojeando mi librito y saber dónde entraba cada grupo de alimento. Ahorita, en realidad, pues no es que me lo sepa de memoria, pero ya muchas porciones, raciones, las domino y no necesito el sistema de equivalentes. Entonces, aunque yo vaya a una comida fuera de casa, digo, bueno, esto equivale a la proteína, esto es más o menos una ración de pasta, en fin, ya trato de con esta información equilibrar mi día a día. Y bueno, pues vamos a empezar por ver cuáles son los grupos de alimentos que incluye este sistema de equivalentes. Entonces, tenemos el grupo de las verduras, el grupo de las frutas, los cereales, que tenemos de dos tipos. Hay cereales que tienen grasa y hay cereales que no contienen grasa. Ahorita vamos a ver la diferencia. Tenemos también a las leguminosas, a los alimentos de origen animal, la leche, que es fuera de los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque como contiene nutrimentalmente hablando más hidratos de carbono, por eso no se incluye junto con los alimentos de origen animal y es un grupo aparte. Dentro de las grasas tenemos al aceite y grasa como tal.
y a los azúcares con grasa y a los azúcares sin grasa. Esos son los alimentos, los principales grupos de alimentos que tenemos. Entonces, vamos a iniciar con las verduras. Las verduras, bueno, pues este grupo en promedio son los que menor aporte calórico tienen. De ahí que estemos insistiendo, ¿verdad? Comen verduras, incluyen verduras, vegetales. Y bueno, aproximadamente por porción tienen solo 25 calorías. Tienen un aporte bajo de hidratos de carbono y también un poquito de proteína vegetal. Entonces, este grupo es, podríamos decir que lo podemos considerar como más libre. Les voy a leer algunas raciones, lo que equivaldría a una ración o porción de verdura. ¿Cuántas porciones debemos de comer al día? Bueno, para un adulto en promedio, al menos deberíamos de incluir 3 porciones de verduras diariamente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver calabacita. ¿Cuánto es una porción? Una pieza. ¿Sí? ¿Cuánto es una porción de champiñón? Por ejemplo, se mide en tazas, media taza. ¿Cuánto es una porción de col? ¿Sí? Dice col cruda picada, 2 tazas. Todo lo crudo empieza a ser mayor la porción. Entonces, si dijimos que necesitamos 3 raciones al día, si fueran de puro col, pues tendrías que comerte 6 tazas de col al día para cumplir ahí con tus 3 raciones de verdura. A ver, vamos por ejemplo al jitomate. Una pieza de jitomate es una porción de verdura, ¿no? Que a veces sí te lo consumes en una ensalada, por ejemplo, una pieza de jitomate. Tenemos también los nopales, ¿sí? Nopal cocido, una taza, por ejemplo, es una porción. Y nopal crudo, 2 piezas aproximadamente medianas. Les digo, hay que ver también las recomendaciones. Por ejemplo, la zanahoria cruda, media taza. Entonces, si ya dijimos que necesitamos 3 tazas al día, si tú te comes, por ejemplo, un jitomate, media taza de zanahoria y 2 tazas de col, ya estarías cumpliendo con la cantidad de verdura recomendada. De lechuga, por ejemplo, son 3 tazas, ¿no? De espinaca cruda también son 2 tazas. Entonces, si en una ensalada ya incluiste, por ejemplo, 2 tazas de espinaca y media taza de zanahoria, ya son 2 raciones de verdura. Te quedaría a lo mejor un jitomate para en la noche rebanarlo y ponerle a tus quesadillas. Y ya estarías comiendo al menos esas 3 raciones de verdura que se recomienda diariamente. Esto es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo tenga que comer 3 raciones de verdura. Incluso si hay personas que están en control de peso, se les dejan más raciones de verdura porque la verdura dentro de sus beneficios es que aporta una excelente cantidad de fibra, de vitaminas, de agua, de minerales y aporta poca energía. Entonces la fibra nos ayuda a tener una mejor digestión, una mayor saciedad y por lo tanto pues vamos a comer en teoría, ¿no? Menos comida de otra cosa. Entonces las verduras sumamente recomendables para estarlas incluyendo en un plan de alimentación. El siguiente grupo son las frutas. Las frutas también son fácil de ubicarlas. Las frutas también nos aportan hidratos de carbono. Aproximadamente una ración nos da en promedio 60 kilocalorías que vienen provenientes únicamente de carbohidrato. Es decir, la fruta no contiene grasa ni proteína, a diferencia de las verduras que sí tienen un poco de proteína vegetal. Dentro de las raciones de fruta, miren, les voy a leer algunas. ¿Cuántas frutas debemos de comer? Bueno, ahí sí también va a variar. Una persona promedio que hace ejercicio, pues puede consumir de igual manera que las verduras de 2 a 3 raciones de fruta. 4 si son ya muy enérgicos. Entonces hasta la fruta se cuenta. Muchas ocasiones dicen, es que yo ceno pura fruta, ¿no? Y se cenan 1 kilo de mandarinas o en una sentada 1 kilo de uvas y es fruta y es azúcar. Y ahorita se van a dar cuenta de que tampoco es necesario comer tanta cantidad de fruta. Vean, por ejemplo, la fresa rebanada, más o menos una taza, es una porción. Tenemos la ciruela. ¿Sí? La ciruela, por ejemplo, roja o amarilla, son aproximadamente 3 piezas, una porción. ¿Qué tal, no? En el tiempo de calor, cuando en mayo, que hay un montón de ciruelas, pues a veces no te comes 3 ciruelitas. Bueno, hablo por mí, ¿verdad? A veces como que dices otra más y otra más, porque se ven que chiquitas, inocentes, pero ya 3 ciruelas sería una porción.
En durazno, por ejemplo, son 3 piezas, también aproximadamente de este tamaño muy pequeñito. El durazno amarillo serían 2. ¿Sí? Los blueberries, por ejemplo, se miden en taza, son 3/4 de taza. El arándano seco aproximadamente es media tacita, o sea, tampoco es mucha cantidad de arándanos. Los jugos, fíjense bien los jugos. Jugo de mandarina, media taza son 120 mililitros, o sea, prácticamente medio vasito así pequeñito. Esa sería una ración de jugo. Si tú ya te tomaste, por ejemplo, de jugo de naranja natural, también es media taza. Si ya te tomaste un vaso como de 300 mililitros, por irme la mano bajita, porque luego a veces venden los de litro o medio litro. Si ya te tomaste un vaso como del tamaño de la veladora, que son como de 320, 340 mililitros, ya te consumiste toda la fruta que necesitabas con el jugo de naranja. Ya serían las 3 raciones ahí. Por eso insistimos en que el jugo no debe de consumirse. Ok, sería mucho mejor que te comieras, por ejemplo, si tienes 3 raciones de fruta, te podrías comer 2 mandarinas, una manzana mediana y medio plátano, ¿no? Y ya cumplirías con tus 3 raciones. Pero a veces en una sentada ya te tomaste el vaso de jugo de naranja y entonces ya te comiste la fruta que te correspondía para todo el día. Entonces hay que elegir frutas que nos convengan más, como la guayaba, son 3 piezas de guayaba, 2 mandarinas, naranja, por aquí la tenía, la naranja también son 2 piezas. Claro, estamos hablando de términos medianos, no que esté muy grande la ración de fruta. Las pasas, por ejemplo, únicamente son 10 pasitas por la cantidad de azúcar que contiene. El plátano, ya lo decíamos, es media pieza, al igual que la pera, de cualquier tipo, de preferencia media pieza. La pitaya, 2 pitallitas. La piña va picadita, 3/4 de taza, aproximadamente sería una porción de piña. Sandía, 1 taza. Entonces les digo, esto es independiente. Bueno, las uvas, ahorita que vamos a estar comiendo uvas también en esta época, 1 taza, y que son aproximadamente 18 piezas medianitas. Si están muy grandes, así como las Globo, pues son las 12 que se comen en Año Nuevo. Perfecto, nos vamos a ir a la siguiente pausa, pero regresando seguimos platicando de qué es una porción, una ración y de este famoso sistema de alimentos equivalentes. No te vayas, quédate aquí, estás en línea, regresamos. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Ya regresamos aquí a tu programa en línea. El día de hoy estamos platicando de porciones y equivalencias de los alimentos, desde saber lo que es una medida casera, ¿no? La taza, la cucharada, la cucharadita, ya te lo platicaba hace un momento. Recuerda, la taza medidora es de 240 mililitros, no esas tazas de las que vas a Tonalá, ¿verdad? Esas tazotas grandotas aquí en Guadalajara que vamos nosotros para allá, para Tonalá, para Tlaquepaque, que están enormes, ¿no? O la cucharada, no es esa cucharada pozolera con la que te sirves de madera, no, una cucharada estándar sopera que llamamos, que son 15 gramos o 15 mililitros aproximadamente, y la cucharadita cafetera de 5 gramos o 5 mililitros. Y me quedé platicándoles ya del grupo de las verduras, de las frutas. Les estoy diciendo una cantidad muy aproximada, muy generalizada, por eso es necesario acudir con el nutriólogo para ver cuántas porciones te corresponden a ti, ¿sí? Porque si yo ahorita te digo, bueno, 3 frutas, vas a decir, híjole, yo me como más y estoy muy delgada. Bueno, a lo mejor tu complexión da para más raciones de fruta y de verdura al día, ¿ok?
Pero si alguien me dice, híjole, me como el doble y estoy tratando de controlar peso, bueno, pues por ahí también podemos empezar por reducir poco a poco esas porciones, porque también si de la noche a la mañana quieres comer la mitad de lo que comías, bueno, créeme que no será tan fácil, porque el estómago de alguna manera es como un músculo. Entonces esa pérdida debe de ser paulatina, debe ser progresiva y debe de ser guiada por un profesional de la salud. Así que por eso hay que tener paciencia, persistencia, confianza de que lo lograrás y no busques remedios rápidos, busca de alguna manera la solución, ahora sí que definitiva, ¿sí? O sea, un cambio de hábitos es la solución. Y si también tu objetivo, porque luego me pelean, ¿verdad? Oye, nada más te centras en los que quieren bajar de peso. Bueno, también para los que somos delgados y quieras subir, pues hay que subirlo de manera saludable. No es lo mismo decir, pues come toda la grasa y las harinas que quieras. No, pues hay que ver cuántas raciones más, de qué alimentos aumentamos para que ese peso se aumente de manera saludable. Por ejemplo, en un embarazo también sería necesario estar checando esto. Perfecto. Muy bien, entonces ya vimos las frutas, las verduras. Vamos a ver el grupo de los cereales, que los cereales también aportan hidratos de carbono. Aproximadamente una ración de cereal tiene en promedio 70 calorías, ¿sí? Tiene hidratos de carbono, tiene proteína vegetal y bueno, hay dos grupos, hay cereales que contienen grasa y hay otros que no los contienen. ¿Cuántos cereales comer? Híjole, bueno, aquí también es muy variable la cantidad. Yo les puedo decir que un adolescente, pues bien se puede consumir hasta 10 cereales al día y lo amerita, ¿no? Porque hace ejercicio, es muy activo físicamente. Pero hay personas que yo, por ejemplo, en una dieta baja en calorías les puedo dejar hasta 2 raciones, 4, dependiendo mucho del contexto de su alimentación, del contexto de salud. Bueno, eso ya nos encargamos nosotros de cuánto restringir o cuánto aumentar de cereales. Pero vamos a poner un promedio, ¿no? Que estamos haciendo el promedio para una persona físicamente activa, que quiere mantener su peso, que aproximadamente hace ejercicio, ¿no? De promedio 70 kilos, vamos a decir, pues necesitaré unos 6, 7 máximo, me estoy yendo así máximo cuando hacen algo de ejercicio. Entonces, ¿cuánto es una porción de cereal? Si nos vamos al arroz, aproximadamente es 1/4 de taza. O sea, si ya te estás tomando la taza medidora de arroz, pues ya estás cumpliendo 4 de los 6 cereales que estamos diciendo. Si fueran tortillas, bueno, pues sí son 6 a 7 tortillas diarios, repartiditas al día, ¿no? A lo mejor 2 por comida y en el inter, bueno, unas, por ejemplo, unas palomitas, ¿no? Que la ración de palomitas son 2 tazas y media. Pero si ya, por ejemplo, te comiste un bolillo, 1/3 de pieza de bolillo, aproximadamente que pese 20 gramos, ojo, 20 gramos, o sea, un bolillo de 60 gramos ya serían 3 raciones de cereal. ¿Okay? Entonces en una torta ahogada y tacos dorados, pues ya fácilmente te pasaste con los cereales, ¿no? Ya 3 cereales del bolillo y si tenía migajón 4 y si fueron 2 tacos, pues ya son los 6 que te tocaban. Por eso les digo, es el grupo que más fácilmente se puede sobrepasar el consumo y hay que tener bastante cuidado. El amaranto, por ejemplo, una ración de amaranto es aproximadamente 1/4 de taza, ¿sí? De avena. La avena, les voy a decir avena en hojuelas, media taza es aproximadamente, que son alrededor de 4 cucharadas para completar esa media taza de avena en hojuelas. ¿Qué más tenemos? La tortilla, ya les dije, esa está fácil, una pieza es una ración, al igual que el pan de caja, que es el pan para sándwich que conocemos, es aproximadamente una rebanada, pero cuidar la marca, porque a veces vienen unas rebanadas muy grandes y entonces equivaldrían casi a 2 raciones de pan. Unas vienen bajas en calorías y serían 2 rebanadas, una porción. Entonces habría que ver. El camote, por ejemplo, se mide en taza, 1/3 de taza, aproximadamente es una ración. Los cereales de caja, media taza. Ojo, óiganlo bien, media taza. Híjole, me encantaría que tuvieran ahí una media taza medidora, que sirvieran esa media de taza en un platito para que vean que no es prácticamente nada. Entonces, cuando tú dices voy a cenar cereal, pues no te cenas media taza, te cenas a lo mejor taza y media con una taza de leche
y después dices, híjole, ya me quedó muy seco el cereal, déjale pongo más leche. Ay, no, me sobró leche, déjale pongo más cereal. Y así te la llevas y es el cuento de nunca acabar y terminas comiendo una gran cantidad de cereal, que los cereales de caja, ya lo hemos platicado en otros programas, prácticamente no aportan nada. O sea, traen vitaminas, minerales adicionados, algunos traen fibra, pero es un alimento altamente procesado, es caro, o sea, ya no es barato comer cereal, así que yo los invitaría a dejar de comerlo, ¿eh? No es indispensable incluir un cereal de caja en tu alimentación. Es mucho mejor cenarte 2 taquitos de algo, te llenas más, te nutres más, porque vean, con taza y media de cereal ya son 3 raciones. Si me ceno 2 tacos, 2 quesadillas, incluso 2 tacos de algún guisadito que a lo mejor hice a mediodía y sobró, bueno, sería excelente, ¿ok? Entonces, dentro del grupo de los cereales, yo les recomendaría incluir aquellos que no contengan grasa. Los que van a tener grasa, pues ya son como los panes industrializados, los pastelillos, las tostadas fritas, los totopos que vienen ahí con grasa. La granola en muchas ocasiones no es tan saludable como la pintan, ¿eh? Puede llegar a ser muy calórica las granolas, sobre todo aquellas que las endulzan bastante o que además tienen mantequilla o aceite para dorar esa avena. Entonces cuidado, porque a veces decimos, es que nada más me desayuné un yogurcito con granola y fruta. Pues sí, pero era medio litro de yogur con, no sé, una taza de granola y no sé, 3 raciones de fruta. Entonces ya te comiste ahí la fruta que te tocaba en todo el día, ya la granola no fue una porción de cereal, fueron 3 porciones. Estoy inventando, ¿no? Exagerando, porque a veces es mejor desayunarte un huevito con verdura y a lo mejor si comes una tortilla. Es decir, a veces le tienes más miedo a la tortilla que la pobre es inocente, ¿no? El maíz es riquísimo y en nuestro país, por eso somos muy afortunados de tenerlo. Entonces, si tienes la opción de desayunar tacos, no les tengas miedo. O sea, 1000 veces es mejor a que te comas unas galletas o un café o una dona con un café a que te comas unos tacos. Claro, hay de tacos a tacos, hay los rellenos, también pues hay que cuidarlos, pero si son unos taquitos de asada, de carnaza, la tortillita es al vapor, bueno, pues qué delicia, ¿no? Pero si son tacos de barbacoa, esos que llevan doble tortilla y con un montón de grasa, bueno, ahí ya no sería tan saludable. Ya me están renegando acá, ¿verdad? Tampoco los de camarón, porque luego el camarón capeado o empanizado, bueno, esos tacos no. Ojo, ni de papa, porque la papa entra en los cereales. Entonces, la papa también cuenta como cereal. Si tú en un platillo, por ejemplo, vamos a decir, te tocan 2 porciones de cereal. Si ya comes papa, la porción de papa es media papa mediana. ¿Sí? Entonces, si ya comes papa y elote, pues ya no podrías comer, por ejemplo, pan, ¿no? La papa, aquí dice papa cocida media pieza, ¿sí? Entonces, si te comes media pieza de papa o una papa, pues ya no cabría la posibilidad de comer elote o tortilla o pan. Eso es a lo que tenemos que tratar de hacer el equilibrio en nuestro plato. Imagina que tu plato... Y también imaginen platos pequeños, traten de tener en casa platos mucho más pequeños y la mitad de su plato, si es un plato redondo, la mitad del plato debe contener verduras, ¿sí? Y de ahí una cuarta parte de la mitad que nos sobró debe tener la proteína y la otra cuarta parte del cereal, que puede ser o el arroz o el puré o otro de estos quinoa, elote, para complementar ahí los cereales, ¿ok? Muy bien, nos tenemos que ir a la siguiente pausa, no sin antes recordarles nuestros teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 y WhatsApp 33 10 19 07 12. En un momento más regresamos para seguir platicando de las equivalencias y las porciones de los alimentos. No te vayas.
Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso en tu programa en línea, ya en el último bloque el día de hoy, platicando sobre las porciones y las equivalencias de los alimentos. Y bueno, yo creo que nos va a hacer falta hacer la segunda parte de este programa, porque hay mucho que hablar sobre estos grupos de alimentos, sobre las porciones, las raciones. Ya les platicaba de los cereales, entonces vamos a elegir aquellos que no contengan grasa. Los cereales que contienen grasa y que no sería muy recomendable incluir, pues van a ser prácticamente los panes dulces, desafortunadamente. Incluso, aunque no sea dulce, por ejemplo, un cuernito, un biscuit es panadería y le agregan grasa para hornear. Entonces aquí entrarían esos cereales con grasa, la repostería, esas del osito, de la tía. Todo eso entraría en cereales con grasa, al igual que lo que ya va frito, ¿no? Por ejemplo, las tostadas, los tamales, que yo sé que son deliciosos, pero bueno, cómanlos en la Candelaria y ese día, pues no pasa nada. Como dicen, ¿no? Una vez al año no hace daño, pero no que sea algo típico que estemos incluyendo todos los días, porque tiene una gran cantidad de grasa los tamales. Podemos hacer versiones también saludables de tamales, quitarles un poquito o reducirles la grasa, ¿no? Pero en general, panadería, repostería serían los cereales con grasa que debemos de evitar. Dentro de otro grupo, y la ración es muy fácil porque la mayoría de estas granos, que son las leguminosas, es la misma porción, media taza aproximadamente de ya cocida, sea el frijol, las lentejas, los garbanzos, las habas o la soya, aproximadamente en promedio. Media taza ya cocida es una ración de leguminosa, y la recomendación sería incluir todos los días una ración mínimo de leguminosa al día. Y para las personas que ya eligieron ser vegetarianas o que están siguiendo ese camino, probablemente tendríamos que considerar aumentar la cantidad de leguminosa para cumplir con esa cantidad de proteína determinada y que estemos estando un buen equilibrio, ¿no?, de proteína. Entonces, este grupo facilito entra frijol, garbanzo, haba, lenteja, alubias, soya. Debemos de incluirlo, ¿sí? Que no sea nada más los frijoles refritos, una sopita de lentejas ahorita que hace un poquito de frío, ¿no? Deliciosas, los garbanzos, las habas. Entonces sería una excelente opción, las leguminosas. Y otro grupo son la leche. Ya les decía, no están dentro de los alimentos de origen animal, aunque yo sé que pertenecen a los animales, la leche, pero este se agrupa solito. Como tal, en el grupo de la leche entra la leche, el yogurt y el jocoque, ¿no? Que en muchos lados todavía se utiliza este jocoque. Y la porción es opcional, ¿eh? Los lácteos no es algo que debamos de estar incluyendo, es opcional para quienes les gusta la leche, toleran la leche. No hay tampoco una recomendación que digan es malo tomar leche. Quien ya decidió pero está supliendo ese calcio a través de otros alimentos naturales también es válido. Aquí se vale respetar y por eso es bueno acudir a un especialista, porque si tú dices, ¿sabes qué? A mí la leche me genera gases, no me gusta, me cae mal, ok, busquemos otras opciones de cumplir. No hay un alimento idóneo que lo contenga todo. Entonces, si no comes una cosa, nosotros como nutriólogos tratamos de ver entonces con qué vamos a suplir eso que no estás consumiendo. Si tú consumes, te gusta la leche, dices, ¿sabes qué? No la puedo dejar, tampoco es un alimento que debamos de satanizar. O sea, hay que tratar de ser muy congruentes con lo que estamos pensando, ¿no? No podemos temerle a todos los alimentos, si no nos vamos a quedar sin comer nada, ¿no? Porque las frutas, los fertilizantes y todo, sino con mesura. Y lo que sí, de la leche, quienes eligen tomar es alrededor de 1 a 2 tazas máximo por día, ¿sí? Que esto sería máximo el medio litro. Y en adultos les digo, cuando mucho una porción sería lo recomendable, que es 1 taza. De igual manera el yogur es media taza la porción, dependiendo, y hay que elegir aquellos yogures que son sin azúcar, ¿no? Que no vengan endulzados. Dentro de los yogures también una taza. Y el jocoque aproximadamente son 5 cucharadas, una ración, ya sea fresco o seco, que también tenemos esas versiones. Entonces, eso es en cuanto a la leche.
Otro grupo de alimentos decíamos que son los alimentos de origen animal, que estos contienen también proteína, contienen grasa y no contienen carbohidratos. A diferencia de la leche, que se me olvidaba decirles, la leche sí contiene carbohidrato. Por eso no se puede abarcar dentro del grupo de los alimentos de origen animal, ¿sí? Entonces, la leche sí tiene de los tres: carbohidrato, grasa y proteína. Y los alimentos de origen animal, pues únicamente tienen proteína, y la grasa va a depender del corte que se elija, ¿sí? Entonces, en este grupo entra todo lo que sea de origen animal: carne, huevo, pollo, queso, mariscos, incluso los embutidos, que sabemos que no es una buena opción de proteína por todo el proceso que tiene, pero están clasificados dentro de este grupo de alimentos de origen animal. Decíamos que esta porción ya es cocido. Entonces, si yo les leo aquí las porciones en promedio, ojo, en promedio, unos varían, pero la mayoría son entre 30 y 40 gramos, hasta 45, por ejemplo, 75 de algunos pescados enteros o en trozo, porque tienen el esqueletito, ¿no? Entonces, alrededor de 40 gramos vamos a poner así en promedio de una carne ya cocida. Esa es una porción. ¿Cuántas porciones me tocan? La proteína va en función a los kilos que pesa. Entonces, les digo, de ahí la necesidad de nosotros evaluar para ver cuánta cantidad. Pero volvemos al ejemplo, ¿no? Muy en general, 5 porciones. Vamos a decir que te toca una porción en la mañana, pues eso equivale a un huevo o esos 30, 40 gramos de panela. Nada más, ¿ok? Si dejáramos 3 porciones en la comida, si yo te decía que 40 gramos era una porción, entonces 3 porciones serían 120 gramos. Ese sería el promedio del filete que se pudiera incluir en una comida, no los 300 gramos que te dan en un corte cuando vas a estos restaurantes argentinos, por ejemplo. Y en la noche otra porción, ¿ok? Estos 40 gramos que a lo mejor te sirven para hacerte un taquito o una quesadilla, que también les decía, aquí entran los quesos. Pero hay que tener mucho cuidado. A veces también por moda dices, no voy a comer tortilla, pero vas a los tacos y bueno, es una orden de carne inmensa, y la proteína también aporta calorías, también aporta energía y hace que tu riñón trabaje en desechar todo ese exceso de proteína que tu cuerpo no necesita. Entonces, cuidado también con la proteína en exceso. Es indispensable, por supuesto. Todos los alimentos en su justa medida van a ser necesarios para nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento, pero volvamos a lo mismo, no caigamos en los excesos, ¿ok? Entonces, dentro de los alimentos de origen animal, pues se sugiere que incluyas aquellos que tienen un menor aporte de grasa, cortes más magros, preferir por sobre todas las carnes el pescado. Esa es de las recomendaciones que la mayoría de las guías internacionales nos dan, el consumo de 2 a 3 veces por semana pescado, y no nos ponemos moñudos. O sea, si está muy caro el salmón, el atún, bueno, no importa que sea pescado blanco, pero hay que incluir más pescado y menos carne roja. Definitivamente pudiéramos dejar una vez a la semana la carne roja, 3 veces por semana pescado, a lo mejor 1 o 2 pollo, y probablemente hasta un día sin carne. Cumples con tus leguminosas y tu cereal, haces una excelente combinación de proteína y estamos equilibrándose, sin dejar tampoco de absoluto el consumo de carne, pero también descansando algunos días del consumo de carne, ¿sí? Entonces, esa es una propuesta, que ahorita es de las cosas que más se pueden recomendar en cuanto a carne, ¿ok? Muy bien, ya casi nos vamos, pero vamos a ver el grupo rapidísimo de los aceites y las grasas, cómo se miden. Estos se miden por cucharaditas, son los grupos que son mucho más limitados. Entonces dijimos, el tamaño de una cucharadita son 5 gramos o 5 mililitros. De grasa aproximadamente, igual que los alimentos de origen animal, son 4 a 5 raciones al día. Entonces, si en la mañana me tocaba una ración de aceite, pues es la cucharadita de aceite que le vas a agregar, por ejemplo, a ese huevo para cocinarlo. Si en la comida me tocaban 2, si mi carne basada, el frijoles de la olla, pues puedo elegir aguacate, por ejemplo, que una porción es 1/3 de pieza. 2 raciones ya me conviene, son casi 2/3 partes de un aguacate, en promedio medianito, ¿sí? Pero si ya mi sopa de arroz llevaba grasa y la carne la hice a la plancha llevaba grasa, pues prácticamente ya no me sobra grasa, por ejemplo, para ponerle mantequilla a algo o aderezo a algo. De hecho, los aderezos, pues aproximadamente la porción que maneja aquí el sistema de equivalentes son alrededor de media cucharada.
¿ok? Media cucharada de aderezo es una ración de grasa. ¿Cuánto aderezo nos sirven en estos trastecitos cuando vas a las ensaladas donde te arman tu combo y piensas que es lo más saludable comerte una ensalada, pero va bañada en aderezo? O sea, puede llegar a tener hasta 10 porciones de grasa porque te dan a veces hasta un moldecito muy grande de aderezo. Entonces, cuidado con los aderezos cremosos. El tipo vinagreta casera, la porción son 2 cucharaditas. ¿Sí? El coco también entra en grasa, aproximadamente 8 gramos es una porción de coco. El agua de coco entraría en fruta, ¿ok? El coco fresco aproximadamente es eso, como 12 gramos es la porción, entonces entra en grasita, y el agua les decía en fruta, o sea, como un carbohidrato. La mantequilla, una cucharadita, ¿ok? Entonces cuidado con estas raciones que de repente pues llegamos a sobrepasar el consumo. Tener mucho hincapié en estar midiendo, en estar pesando. Yo les decía, vale la pena invertir en la báscula. Y los azúcares de igual manera se miden en cucharaditas, igual 2 cucharaditas aproximadamente sería una porción. Nos tenemos que ir, bueno, yo creo que después vamos a hacer otro programa para seguir dándoles más ejemplos de las porciones, de las equivalencias, que de verdad es sumamente importante saber cómo incluirlas y cómo equilibrar esas porciones en nuestro día a día. Me despido. Yo soy Ruth León, me pueden seguir a través de Facebook como nutrióloga Ruth León. Muchas gracias a Karen Escamilla que estuvo en producción, a Ricardo hoy en controles, y bueno, pues que tengan un excelente día. Nos escuchamos la siguiente, quédense en compañía del doctor Gilberto Priego. Muchas gracias.